Fue la copa de vino equivocada la que lo cambió todo. Era viernes por la noche, en casa, en Madrid. Yo acababa de salir de la ducha, aún con el pelo mojado, envuelta en mi albornoz favorito. Había preparado 2 copas de vino tinto, como hacíamos desde hace años cada vez que queríamos relajarnos un poco después de una semana agotadora. Pero esa noche, cuando le pasé su copa a Javier, él no la cogió. Se quedó mirándome fijo, en silencio, con esa forma de mirar que no sabe si es amor, duda o decepción. Luego, con una calma que me heló la espalda, dijo: ¿Tú crees que soy idiota? Solté una carcajada automática, nerviosa. Él nunca hablaba así. Nunca. ¿Qué te pasa? Intenté sonar natural, como si nada. No respondió. Dio un sorbo a la copa equivocada, la mía. Y ahí lo supe. No tenía que haber puesto las gotas de esencia en ambas. Solo en una. Mi cuerpo se quedó rígido. Sabía exactamente a qué sabía ese vino. ¿A dónde ibas esta noche, Laura? Preguntó mientras giraba la copa entre los dedos. Porque no era conmigo, ¿verdad? Y ahí se me cayó el mundo. Todo lo que había planeado se derrumbó en segundos. Porque sí, esa noche yo tenía planes. Pero no con él. Y no, no era la primera vez. La diferencia era que esta vez, él lo sabía. Me quedé helada, sin palabras. El silencio duró siglos. Hasta que él dejó la copa sobre la mesa con tanta suavidad que fue peor que si la hubiera estrellado contra la pared. ¿Quién es? Preguntó. Todavía no lo sabía. No tenía pruebas. Solo sospechas. Pero esa noche, yo se las iba a dar todas. Me quedé de pie frente a él, inmóvil, como si eso pudiera detener lo inevitable. No supe qué decir. Me limité a observarlo mientras recogía las copas y las dejaba en la cocina, como si nada hubiese pasado, como si no acabara de lanzar una bomba en medio del salón. No gritó, no hizo una escena, lo cual fue peor. Esa calma, esa frialdad, me dejó claro que llevaba tiempo rumiando la sospecha, que esta noche solo era la confirmación que le faltaba. Lo seguí a la cocina, no porque tuviera algo que aportar, sino porque el silencio se me clavaba en la garganta. Entonces, dijo sin mirarme, mientras abría el grifo y enjuagaba las copas. ¿Me vas a contar algo o tengo que seguir haciéndome el detective? La forma en que lo dijo me dejó claro que no era una invitación al diálogo, era un ultimátum. Él ya sabía o creía saber, y lo único que faltaba era que yo lo dijera con mi propia voz. No tenía pruebas concretas, de eso estaba segura. Si las tuviera, me las habría tirado a la cara, o ya estaría fuera de casa. No era de los que se guardan las cosas. Pero también conocía su capacidad para observar los detalles, para no dejarse engañar por tonterías. Y yo, en mi estupidez, había cometido varios errores. Pequeños, pero suficientes para levantar sospechas. Salidas a horas raras, excusas poco elaboradas, una noche en que dije estar en casa de Clara y luego olvidé ese detalle cuando él mencionó algo al respecto. Todo encajaba. No necesitaba pruebas, necesitaba lógica. Y la tenía. No hay nadie, mentí con la voz más firme que pude, pero sabía que era inútil. No porque él pudiera leer la mentira en mis ojos, sino porque yo misma no la creía. Se giró por fin, secándose las manos con un trapo. Entonces, ¿por qué el perfume nuevo? ¿Por qué esa ropa que llevas debajo del albornoz, que no te has puesto para mí en años? Me señaló sin levantar la voz, con esa precisión quirúrgica que dolía más que cualquier grito. ¿Y por qué 2 gotas en tu copa, Laura? ¿Creías que no me iba a dar cuenta? No respondí. Era ridículo negarlo. No tenía sentido. Me quedé ahí,
sin saber qué hacer, sintiéndome más patética que nunca. Lo más jodido de todo era que me importaba lo que pensara de mí. No porque siguiera enamorada de él, eso lo había dejado de estar hacía mucho, sino porque hasta ese momento me había convencido de que yo era una buena persona que había cometido un error, no una mentirosa compulsiva dispuesta a jugar con la confianza de quien había compartido conmigo casi una década de su vida. ¿Vas a decirme quién es?, insistió, ahora sí mirándome directamente, sin parpadear. No quería decirlo. No porque me preocupara por Javier, sino porque si lo decía, si soltaba ese nombre, todo cambiaría. Ya no sería solo una sospecha, ni un conflicto, ni siquiera un matrimonio en ruinas. Sería guerra. Sería irreversible. Así que dije lo primero que se me ocurrió. No es importante. No es alguien que conozcas. Él rió, una risa breve, sin humor, como un gesto automático. Se cruzó de brazos, apoyado en la encimera. Laura, no me trates como un idiota. Ya sé quién es. Ahí sí que me temblaron las piernas. Porque esa seguridad con la que lo dijo no era típica de alguien que solo supone. Era alguien que había visto algo. O escuchado algo. Alguien que ya había hecho sus propios movimientos. ¿Qué sabes?, pregunté, intentando sonar desafiante, pero la voz me salió baja, casi derrotada. Sé que el viernes pasado no estuviste en casa de tu prima. Sé que no fuiste sola al cine como dijiste. Sé que alguien aparcó un coche gris frente al portal a las 8:15, y que saliste corriendo como si te persiguieran. ¿Sigo? No sabía qué responder. Lo peor es que todo era cierto. Pero no entendía cómo lo había visto, cómo lo había sabido. ¿Me estabas siguiendo? ¿Me estás espiando?, pregunté, cambiando el tono, buscando pasar al ataque. Tal vez si lo ponía a la defensiva, podría recuperar algo de control. Pero él no mordió el anzuelo. No. No soy como tú. Solo tengo ojos. Y vecinos. Uno de ellos me debe favores. Ya me entiendes. Claro que entendía. Javier siempre había tenido esa habilidad de moverse en silencio, de encontrar información sin levantar sospechas. Si había hablado con alguien del edificio, si alguien le había contado algo, ya no podía esconderme. Fue solo un error, dije al final, sin convicción. Se acercó un paso, no de forma agresiva, pero sí firme. ¿Un error? ¿Cuántas veces se repite un error hasta que deja de serlo y se convierte en una decisión? No supe qué responder. Quise decir que todo era confuso, que me sentía sola, que él llevaba años sin mirarme como antes. Pero eso no justificaba nada, y lo sabíamos los dos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Ya no había ira en su voz. Solo decepción. Unos meses, dije. No iba a mentir más. Ya no tenía sentido. Él asintió. Dio media vuelta y salió del salón. Escuché el sonido de sus pasos por el pasillo, luego la puerta del dormitorio al cerrarse. No la golpeó. No gritó. Simplemente se fue a dormir. Como si todo esto fuera solo un dato más en su lista. Como si yo ya no tuviera peso alguno en su mundo. Me quedé sola en el salón, con la copa de vino todavía en la mano. Ni siquiera la había probado. Y ahora ya no tenía sentido hacerlo. La mañana siguiente fue silenciosa como si el aire mismo se negara a participar en lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Me levanté temprano, más por costumbre que por ganas, y me encerré en la cocina a preparar café como si esa rutina pudiera devolverme algo de normalidad. No lo vi en todo ese rato, pero sabía que estaba despierto. Podía escuchar sus pasos suaves en el dormitorio, el murmullo del agua en la ducha, el sonido del secador. Nada fuera de lo común, y sin embargo,
todo era distinto. Había una tensión en el ambiente que no se disolvía ni con el vapor del café ni con la luz tenue de la mañana entrando por la ventana. Me quedé ahí sentada, mirando la taza, esperando algo. No sabía qué. Que él hablara, que hiciera las maletas, que me insultara o que al menos me dijera algo más. Pero no lo hizo. No hasta que me acerqué al dormitorio y lo vi de espaldas, vistiéndose con calma, sin apuro. Llevaba esa camisa celeste que le regalé por su cumpleaños hace 2 años, la que casi nunca usaba. ¿Te vas a ir?, pregunté desde el umbral. Se giró lentamente, sin expresión en la cara, como si ya no tuviera energías para fingir emociones. Me miró un momento largo, como si estuviera tratando de ver algo más allá de lo que yo podía mostrarle. No. Al menos no todavía, respondió sin tono, sin fuerza. Tengo cosas que arreglar, pero no soy yo el que debe salir corriendo ahora. Eso fue una bofetada sin manos. Yo esperaba que se marchara, que me dejara sola con mi culpa. Pero no. Se quedaba. Y ese era su castigo, quedarse, convivir con mi traición, dejarme sentir cada segundo de vergüenza mientras él me observaba sabiendo exactamente lo que hice. ¿Vas a quedarte para castigarme?, dije sin pensar, sabiendo que sonaba como una víctima cuando claramente no lo era. No, Laura. Me voy a quedar para ver si aún hay algo que se pueda rescatar. No por ti. Por mí. Porque necesito entender en qué momento dejaste de respetarme tanto como para hacer esto sin siquiera pensarlo 2 veces. Me acerqué, no por impulso romántico sino porque necesitaba que me escuchara de cerca. No podía más con ese vacío entre nosotros. No fue por odio, ni por venganza, ni porque tú hicieras algo malo. No sé cómo pasó. Empezó como una tontería y se me fue de las manos. No lo planeé. Claro que no lo planeaste. Pero lo repetiste. Más de una vez. Lo mantuviste en secreto. Mentiste. Y cuando tuviste la oportunidad de decirme la verdad, preferiste seguir callando. No me digas que fue un accidente, porque los accidentes no se sostienen durante meses. No sabía cómo romper esa pared. Sentía que todo lo que dijera iba a sonar a excusa barata. Pero no podía seguir callando. No te buscaba a él, Javier. Solo, quería sentirme viva otra vez. Durante años solo existíamos como pareja de rutina. Tú te apagaste, yo también. No digo que fue tu culpa, pero tampoco fue solo mía. Nos perdimos, y en vez de hablarlo, yo me fui por el camino fácil. ¿Camino fácil? No sé qué parte te pareció fácil. Mentir, esconder, engañar. ¿Eso es fácil para ti? Me crucé de brazos. No por actitud, sino porque necesitaba sujetarme a algo, aunque fuera a mí misma. ¿Querías que te dijera la verdad la primera vez? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Me habrías perdonado? ¿Lo habrías entendido? No lo creo. ¿Me habrías odiado igual? No lo sé. Pero al menos habría tenido la opción de decidir qué hacer con mi vida, con nuestra relación. Me robaste eso también. Ahí fue cuando se me quebró la voz. Tienes razón. Se sentó en el borde de la cama, como si se le acabara de ir toda la energía del cuerpo. No me miró, solo habló hacia el suelo. Dime su nombre. ¿Para qué quieres saberlo? ¿Qué vas a hacer? Solo dime su nombre, Laura. Tomás. No hizo ningún gesto. Ninguna palabra. Solo asintió muy levemente. Como si eso cerrara un círculo en su cabeza. ¿Tomás el padre de Hugo? No contesté. No hacía falta. Él ya lo sabía. Solo necesitaba que yo lo dijera en voz alta. ¿Y lo seguís viendo?
No. ¿Lo vas a seguir viendo? No lo sé. Entonces ya está todo dicho. Se levantó. Caminó hacia el armario y sacó una bolsa de lona. Empezó a meter algunas cosas. Ropa interior, una muda, un cargador, su portátil. Nada más. Como si fuera un viaje corto. Como si estuviera dando espacio, no escapando. ¿Te vas? Pregunté. Unos días. Quiero pensar. No confío en ti, Laura. Pero tampoco quiero tomar decisiones con la cabeza caliente. ¿Me vas a dejar? Se detuvo, ya con la mano en la cremallera de la bolsa. Todavía no lo sé. Y se fue. Me quedé sola en el dormitorio, mirando esa cama que compartimos durante años. El espacio vacío a su lado era ahora más grande que toda la habitación. Durante los primeros 2 días después de que se fue, no supe nada de él. No mensajes, no llamadas, ni siquiera un aviso a su madre, con quien solía hablar cada semana. Intenté seguir con la rutina como si nada, pero hasta el sonido del timbre me sobresaltaba. Cada vez que sonaba mi móvil, el corazón me latía tan rápido que pensaba que iba a desmayarme. Pero nunca era él. Era como si Javier hubiera desaparecido por completo del mapa y me hubiera dejado en una especie de limbo emocional, donde no sabía si estaba casada, si me odiaba, si iba a volver. A veces pensaba que eso era lo justo, que merecía vivir con esa incertidumbre, y otras veces lo odiaba por no hablar, por no soltar toda la rabia que debía tener adentro, por castigarme con el silencio. El lunes por la mañana, justo cuando me estaba preparando para ir al instituto, alguien tocó la puerta. Pensé que era un mensajero o un vecino, pero cuando abrí, me encontré con Clara, mi prima. Llevaba años siendo mi amiga más cercana, incluso más que familia. Pero en cuanto vi su cara supe que algo no andaba bien. Entró sin decir palabra, con el móvil en la mano. Lo sostuvo frente a mí, y solo dijo: «Explícame esto». Era un video. Javier estaba grabando desde su coche. Se veía a Tomás bajándose del mío una noche cualquiera. Yo salía del lado del copiloto, nos mirábamos, nos reíamos, y luego me inclinaba hacia él para besarle. No era un beso rápido ni un abrazo amistoso. Era algo íntimo. Clara lo miró todo sin decir nada, sin apartar los ojos. Cuando el video terminó, bajó el brazo, pero no dijo nada. Me quedé sin palabras. No podía explicarlo, porque cualquier cosa que dijera iba a sonar a excusa. ¿De verdad? ¿Con él? Dijo al fin, bajando la voz. ¿Y me usaste como coartada? Me senté en el sofá sin responder. Me ardía la cara de vergüenza. Pensé que lo peor ya había pasado, que Javier se había marchado sin hacer escándalos. Pero no. Había decidido algo mucho más inteligente, más frío. Se tomó su tiempo para construir su venganza paso a paso, como quien prepara un juicio y quiere asegurarse de que nadie pueda escapar. ¿Javier te mandó esto? Pregunté, aunque la respuesta era obvia. A mí y a otras personas, dijo sin mirarme. A tu madre. A tus compañeros del instituto. A la directora. A mis padres. A varios más. No pude hablar. Me ardía la garganta, como si algo me presionara desde dentro. Pensé que me desmayaría, que vomitaría, que gritaría, pero solo me quedé ahí, en silencio. Clara se levantó del sofá, recogió su bolso y me miró como si ya no me conociera. No me llames. No me escribas. No quiero saber nada de ti. Y se fue. Tardé casi 1 hora en reaccionar. Revisé el móvil y vi los mensajes. Uno tras otro. Algunos de desconocidos, otros de contactos que tenía hace años. Gente con la que apenas hablaba ahora me estaba enviando capturas,
insultos, mensajes sarcásticos. Uno de los padres de mis alumnos me escribió preguntando si era cierto lo del video. La directora del instituto me pidió una reunión urgente. Javier no solo había destrozado mi imagen, la había arrastrado por todos lados sin piedad. Me quitó la voz en privado, y luego se aseguró de que nadie me creyera cuando intentara defenderme. Fui al instituto igual. Ya no por dignidad, sino por inercia. Cuando llegué, sentí las miradas clavadas en mí. Algunas eran de lástima, otras de desprecio. En la sala de profesores, 2 colegas dejaron de hablar en cuanto entré. Fingí no notarlo, pero lo noté todo. La directora me llamó a su despacho a las 10. No gritó. No se indignó. Me dijo, con tono profesional, que había recibido múltiples quejas de padres y que por el momento debía tomar una licencia voluntaria mientras se evaluaba la situación. No me defendí. Solo asentí con la cabeza y recogí mis cosas. Volví a casa caminando, aunque tenía el coche cerca. Necesitaba pensar. Pero no había nada que pensar. Todo estaba hecho. Él me había quitado la reputación, las relaciones personales, incluso el respeto de mis alumnos. No lo hizo a gritos ni con insultos. Lo hizo con pruebas, con un video, con hechos. Me había expuesto sin piedad y ahora todo el mundo sabía quién era yo, o al menos quién él decía que era. Esa noche no pude dormir. Estuve tumbada en la cama mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Me levanté, me serví un vaso de vino, y por primera vez me pregunté en serio qué había hecho con mi vida. No con el matrimonio, ni con Tomás, sino con todo. ¿Cómo llegué a este punto? Pensé en llamarlo, en pedirle que volviera, que al menos habláramos, pero sabía que no iba a responder. Y aunque lo hiciera, no habría nada que decir. Me lo dejó claro, no iba a gritarme ni insultarme. Solo iba a destruir todo lo que yo valoraba. Y lo hizo. Perfectamente. Pasaron 4 días antes de que Javier apareciera otra vez por casa. No avisó, no escribió nada, simplemente abrió la puerta como si nunca se hubiese ido. Yo estaba en la cocina, sentada sin hacer nada, solo mirando una taza de café que ni siquiera había tocado. Cuando escuché la puerta cerrarse, sentí una mezcla de alivio y pánico. No supe si levantarme a recibirlo o quedarme inmóvil. Él entró con paso tranquilo, sin mirar a los lados, dejó su mochila en el suelo del pasillo y se quedó ahí parado, observándome. No dijo nada al principio, ni siquiera hizo un gesto. Yo fui la primera en hablar, con una voz que sentí más baja de lo que pensaba. No esperaba que volvieras. Él asintió apenas, como si solo estuviera reconociendo que me oyó. No estoy volviendo. Solo vine a hablar. Me incorporé, tomé aire como si fuera a empezar un examen que sabía que no iba a aprobar. No intenté justificarme. No tenía sentido. Lo sabía. Lo había entendido por fin. Él no quería explicaciones, quería una conversación real. Y si era la última, al menos que sirviera para dejarlo todo claro. Sé que lo arruiné todo, empecé, no tengo excusas para lo que hice. No fue un error momentáneo, fue una cadena de decisiones egoístas y cobardes. Pensé que podía manejarlo, que no iba a afectar nada, que tú nunca lo sabrías. Y ahora no solo lo sabes tú, lo sabe todo el mundo. Javier se acercó y se sentó al otro lado de la mesa, frente a mí. Apoyó los codos en la madera y me miró directamente. Nunca se trató solo de la infidelidad. No es que te acostaras con otro lo que más me dolió, aunque sí duele, claro. Es que me trataste como si no mereciera saberlo, como si no fuera parte de tu vida, como si solo fuera un estorbo al que podías ocultarle las cosas sin consecuencias. Lo que más me dolió fue esa indiferencia, Laura. Ese desprecio disfrazado de rutina.
No supe qué decirle. Solo podía asentir y aguantar. Lo escuchaba porque necesitaba hacerlo, porque era lo único que podía ofrecerle ahora. Sé que llevábamos años mal, dije al fin. No es culpa tuya. Es de los dos. Nos dejamos estar. Dejamos de hablarnos. Dejamos de cuidarnos. Yo empecé a sentirme invisible, y no supe cómo decirlo. Y cuando alguien me hizo sentir otra vez que estaba viva, no supe frenar. Javier bajó la mirada un momento. Parecía cansado. Más que enfadado, parecía agotado emocionalmente. ¿Tú crees que yo no me sentía igual? ¿Tú crees que no me di cuenta de que nos estábamos alejando? Pero en vez de buscar a otra persona, traté de hablarte, de invitarte a cosas, de proponerte planes. ¿Y qué hacías tú? Siempre estabas cansada, o tenías trabajo, o simplemente te ibas a dormir sin decir nada. Y yo me comía eso solo, pensando que era normal, que era parte de la vida en pareja. Tú tomaste otro camino, uno que no incluía hablarlo conmigo. No puedo cambiar lo que hice, admití, pero estoy aquí. No sé qué esperas de esta conversación, pero no me voy a justificar más. Solo quiero saber qué va a pasar ahora. Se quedó callado unos segundos. Luego entrelazó las manos y habló sin elevar la voz. No vamos a seguir juntos. Eso ya lo decidí. Pero no quiero una guerra. No quiero peleas por dinero, ni por la casa, ni por cosas materiales. Te voy a dar lo que te corresponde y lo que te mereces como persona, no como castigo. Ya hice suficiente con mostrarle al mundo lo que hiciste. No me hace sentir mejor, pero sí justo. ¿Y eso es todo? Pregunté, con un nudo en la garganta. Después de tantos años, ¿solo vas a irte así? No me estoy yendo así, respondió. Me estoy yendo después de semanas de dolor, de noches sin dormir, de intentar entender en qué momento dejaste de quererme. Me estoy yendo después de darte una oportunidad para confesarlo y decidir juntos qué hacer. Me estoy yendo cuando ya no queda nada entre nosotros que no esté roto. No es una decisión fácil, pero es la única que me permite seguir viviendo con algo de dignidad. ¿Y si quiero arreglarlo? Pregunté sabiendo la respuesta. No puedes, respondió sin dudar. Ya no se trata de ti queriendo salvar algo. Se trata de mí entendiendo que no puedo seguir con alguien que me mintió tanto tiempo. Podrías cambiar, podrías suplicar, podrías hacer 1000 cosas, pero yo no podría mirarte sin pensar en todo lo que pasó. No sería justo ni para ti ni para mí. No lloré. No tenía lágrimas. Solo asentí. Él tenía razón. Todo lo que había hecho me llevó a este momento, y no había vuelta atrás. Le agradecí que viniera a hablarlo conmigo, que no me dejara en el limbo. Se levantó, fue a la habitación, tomó su mochila, y volvió a la puerta. Voy a enviarte los papeles en unos días. Lo mejor es que lo resolvamos rápido. No necesito más drama. Solo terminar con esto. Está bien, fue lo único que pude decir. Javier abrió la puerta, se detuvo un segundo, pero no se giró. Cuídate, Laura. Y se fue. Así acabó todo. Después de que se fue, no me moví de la cocina durante más de una hora. Me quedé mirando el espacio donde había estado sentado, como si todavía quedara algo de él flotando en el ambiente. No lloré, no rompí nada, no grité. No tenía energía para esas cosas. La verdad era más simple, ya no tenía nada que hacer. Lo que fuera que había entre nosotros había terminado y no quedaba lugar para discursos sentimentales. Durante años pensé que el final de una relación larga venía acompañado de escenas dramáticas, maletas lanzadas por la ventana, insultos, portazos. Pero no, a veces el final llega en una conversación larga, donde todo queda claro, sin gritos, sin golpes,
solo con la certeza de que no hay más que decir. Y eso fue lo que me destruyó, no su furia, sino su decisión fría, tranquila, clara. Los días que siguieron fueron una secuencia de pequeños colapsos. Me suspendieron en el instituto por tiempo indefinido. Clara no volvió a escribirme. Mis padres me llamaron, no para apoyarme, sino para preguntarme si era cierto todo lo que habían visto y leído. Mis excusas fueron tan patéticas que ni yo las creí. El video seguía circulando, los comentarios seguían llegando, algunos con nombres y otros desde perfiles anónimos. Tomás, por su parte, se esfumó. Me escribió un mensaje breve diciendo que era mejor que no nos viéramos más, que él tenía su vida y no podía permitir que esto le salpicara más de la cuenta. No me sorprendió. Nunca me prometió nada, y aunque me dolía que desapareciera tan fácilmente, en el fondo era lo que esperaba. Solo fui una distracción para él, y cuando esa distracción se convirtió en un problema, se apartó. No hubo discursos de despedida, no hubo explicaciones. Solo una pantalla vacía. Pasé semanas sola en casa. No salía más que para hacer la compra y volver rápido. Me crucé con algunas personas conocidas, y todas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad moral que tanto detesto. Empecé a hacer listas en una libreta. Cosas que debía organizar, números que debía borrar del teléfono, papeles que había que preparar para el divorcio, contactos a los que no volver a hablarles. No era una forma de control, era una manera de fingir que todavía podía ordenar algo en medio del caos. Cuando llegaron los papeles del divorcio, no los abrí de inmediato. Los dejé sobre la mesa 3 días completos, como si ignorarlos pudiera retrasar lo inevitable. Finalmente, los firmé sin leer demasiado. Javier no pedía nada que no correspondiera. Ni venganza económica, ni castigos absurdos. Solo lo justo. Yo me quedaba con la casa. Él se quedaba con el coche, sus cosas, su paz. Y yo con los recuerdos, los buenos y los malos, porque no se reparten en un documento. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiese sido honesta desde el principio, si le hubiese dicho a Javier cómo me sentía, si le hubiese pedido ayuda, si hubiésemos buscado alguna solución juntos. Pero no lo hice. Y pensar en eso no cambia nada. Lo único que cambia las cosas es lo que se hace, no lo que se piensa. Y yo actué mal, sabiendo que lo hacía mal. No me faltaba cariño, ni comprensión, ni apoyo. Me faltaba valentía para afrontar lo que ya no funcionaba. Me faltó la madurez de cerrar un capítulo antes de abrir otro. En lugar de eso, lo hice todo al revés. Ahora me levanto temprano igual, aunque ya no tengo que ir al instituto. Hago café, limpio la casa, intento mantener una rutina que me mantenga ocupada. No tengo a nadie con quien hablar todos los días. No tengo amigos que me escriban para preguntarme cómo estoy. No porque no existan personas que lo harían, sino porque no quiero que lo hagan. Acepto mi castigo sin que me lo impongan. No por culpa, sino porque entiendo que todo esto fue consecuencia directa de lo que hice. No puedo hacerme la víctima. Me miré muchas veces al espejo para intentar encontrar a la mujer que era antes de todo esto, y no la encuentro. Esa mujer ya no existe. Lo único que aprendí de todo esto es que la verdad siempre llega, incluso cuando uno se convence de que puede controlarla. No hay mentira pequeña. Todo lo que se oculta tarde o temprano se convierte en una bomba. Y lo peor no es cuando explota, sino cuando uno se da cuenta de que era evitable. Eso es lo que más duele, saber que tuve todas las oportunidades para hacer las cosas bien y no las aproveché. No sé si algún día podré reconstruir algo parecido a lo que tenía. No sé si voy a recuperar mi trabajo, mis relaciones, mi autoestima. Pero ahora sé con certeza que todo lo que viene será distinto. Ya no busco que me perdonen, ni que me entiendan. Solo quiero vivir con lo que me queda, sin seguir destruyendo más.
A veces eso es lo único que una persona puede hacer, aceptar, corregir el rumbo, y seguir caminando sin esperar aplausos ni redención. Eso fue todo. Así terminó mi matrimonio. Así terminó lo que creí que era mi vida. Ahora empieza otra, aunque todavía no sepa cómo se llama.